De nuevo la ocupación vuelve a los platós de Espejo Público. Recordemos, uno de los programas que más ha hablado de ocupación y que ha incentivado que plataformas como Desocupa tengan el nivel de repercusión que tienen a día de hoy. Bien, el fragmento que vamos a tratar hoy es un enfrentamiento entre uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid en contraposición al portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Después de haber hablado por la mañana, por la tarde y por la noche en los programas de Espejo Público sobre ocupación, crear ese miedo ficticio sobre la ocupación, recordemos, 0,057% de viviendas afectadas por la ocupación en este país, 0,05%. Después de haber creado ese miedo, ahora llega Susana Griso, se presenta como una figura neutral, como una periodista objetiva y te dice, bueno, vamos a ver qué dice el sindicato de inquilinas y a ver qué dice la plataforma de afectados por la ocupación. Y el resultado ha sido este. Veamos el repaso que le da el portavoz del sindicato de inquilinas de vivienda al de la plataforma de afectados por la ocupación. Vamos a ver. El año pasado, según el Ministerio de Interior, hubo 16.400 denuncias relacionadas con viviendas. De ellas, solo un 0,06% eran por ocupación. En el portal Idealista hay en venta 20.464 pisos ocupados. Eso es un 2,6% de todos los pisos en venta. Y la plataforma de afectados por la ocupación asegura que tendríamos 78.800 pisos ocupados en nuestro país. Vamos a saludar a Ricardo Bravo, precisamente de la plataforma de afectados por la ocupación. Muy buenos días, Ricardo. Tenemos también a Fernando de los Santos, del Sindicato de Inquilinas. Buenos días a Fernando. Ricardo, ¿es la ocupación un problema en nuestro país? La estadística lo desmiente. Bueno, ¿a quién has ido a preguntar, no? Al portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Efectivamente, nosotros consideramos que la ocupación es un síntoma más de la enfermedad que tiene el problema de la vivienda en España. Desde luego, la vivienda tiene múltiples síntomas en el estado crítico en el que se encuentra y el principal quizás sea el acceso a la vivienda, pero también nos encontramos otros síntomas como es el de la ocupación, que desde luego, desde nuestro punto de vista, las cifras que ofrece el gobierno son un poco sesgadas y exclusivamente hacen referencia a un ejercicio. Sin embargo, no se considera el histórico, que aumentaría por 3 y por 4 las cifras que dan de usurpaciones y allanamientos. Entiendo, Ricardo, y voy con Fernando, que esas cifras no incluyen lo que hemos utilizado los medios como inquiocupación, es decir, inquilinos que al cabo de unos meses dejan de pagar y se les considera, entiéndame, ocupas. Fernando. ¿Me está preguntando, perdón? Sí. Vale, creía que estaba para Ricardo ahora. Vale, sí, no, a nosotros desde el Sindicato de Inquilinas lo que nos preocupa es efectivamente esta insistencia con la ocupación, cuando por ejemplo en Madrid sabemos que apenas 894 de 3 millones de viviendas son aquellas que caen bajo la ocupación. En cambio, nos preocupa que si queremos hablar de legalidad no estemos hablando de los 15.204 pisos turísticos ilegales que tenemos también en Madrid. Lo que nos preocupa es que se hable de la ocupación cuando representa apenas un 0,057% del total de viviendas y que en cambio no estemos hablando de que el 45% de los inquilinos vivimos en riesgo de pobreza o exclusión social. Millones de inquilinos en riesgo de pobreza. En ese contexto de emergencia habitacional, lo que es verdaderamente criminal es acaparar vivienda vacía solo para especular. Es como si en lo peor de la pandemia alguien se dedicara a acaparar mascarillas. Los inquilinos estamos enrabietados y estamos hartos, porque hay unos precios abusivos que no podemos pagar, porque cada 5 años se nos intenta expulsar de nuestras viviendas y si no lo consiguen envían a nazis de Desocupa nuestras puertas para amedrentarnos. Pero no nos van a amedrentar porque hemos transformado esa rabia en organización. Nos estamos organizando para frenar las expulsiones de nuestras casas. Nos estamos organizando para enfrentar los abusos de nuestros caseros y para bajar los precios de los alquileres. Y lo vamos a demostrar saliendo masivamente a las calles el sábado 5 de abril en 26 ciudades del Estado al mismo tiempo para decir que vamos a acabar con el negocio de la vivienda. Me hace gracia porque la primera gráfica en la que habla Susana Griso te pone los datos reales, el 0,05%, y después te dice, pero Idealista y la plataforma de afectados por la ocupación nos dicen cosas distintas. A ver, no hay que ser muy listo para entender que Idealista, que se está
está beneficiando de la especulación vaya a tener datos distintos a los datos oficiales. También me hace gracia la cara de sorpresa que pone Ricardo cuando Fernando le dice que van a mandar a empresas a desalojar con tendencia NAZ. La carita que pone es esta, cuando por ejemplo personas como Daniel Esteve dicen cosas como esta. En grupos parapoliciales, con relaciones además con el neonazismo, como es el caso de Esteve y Desokupa. Son animales. No es un tema de si tienen la nacionalidad o no. Tienen otras costumbres. Con discursos además racistas, xenófobos, intolerables, que sinceramente creo que blanqueamos dándoles voz. O cerramos fronteras y los enviamos a la puta mierda. ¿Qué es NAZ o no? Lo dejamos en el juicio de Ricardo, el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Inquiocupación es un término que habéis inventado vosotros desde vuestros programas de televisión, Susana Griso, que no existía hasta hace nada, porque lo que queréis es generar un problema paralelo inexistente, que como hemos dicho 0,05% de las viviendas afectadas, que no os interesa hablar de los problemas reales como los desahucios. Susana, ¿por qué no hablas por la mañana, por la tarde y por la noche que en este país hay más de 70 desahucios al día y que quizás eso es un problema? Susana, ¿por qué no hablas de la especulación que hay en este país, que quizás esto está generando los problemas de vivienda que estamos viendo? Susana, ¿por qué no hablas, como bien ha dicho Fernando, de si tanto te preocupa la ilegalidad, ¿por qué no hablas de los pisos turísticos ilegales que no solo hay en Madrid, sino que hay en toda España? ¿Por qué no hablas de eso? Un problema verdaderamente real. ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no habla el portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación de estos problemas también? ¿Por qué no se habla desde el programa de Susana Griso? ¿Por qué no se incide en la idea de distinguir allanamiento de morada y usurpación? ¿Por qué no educamos a la gente? ¿Por qué la confundimos? ¿Por qué no hablamos que en España hay 14% de las viviendas que están vacías? 3,8 millones de viviendas. ¿Por qué no hablamos que en España solo hay 300.000 viviendas públicas al alquiler, que solo comprende entre un 2,5 y un 3% de los hogares con respecto al 9,3% que hay de media en otros países de la Unión Europea? 2,5 en España, 9,3 en otros países de la Unión Europea. ¿Son comunistas estos países de la Unión Europea? ¿Por qué no hablamos que Securitas Direct ha sacado tajadas millonarias de los discursos que se lanzan desde tu programa, Susana Griso? ¿Por qué no se habla de que en ciudades como Viena el 50% prácticamente de las viviendas están bajo control estatal, es decir, desde lo público, y que allí funcionan mejor las cosas cuando no se deja en manos del mercado, como nos quieren hacer creer desde sectores capitalistas y de derecha? Ahora que se está demostrando que la ocupación no es un problema, Susana Griso pareciera que en este programa se quiere bajar del barco, o cuanto menos en esa situación, cuando ella ha sido la primera en mandar reporteros a crear situaciones incómodas, a presentar esto como un problema serio cuando nunca lo ha sido. El periodismo de verdad trata problemas reales, las miles de viviendas ilegales que hay que terminan siendo pisos turísticos, la cantidad de desahucios que hay al día, cómo se suben los precios, cómo han subido los precios el último año. Eso es un problema real que tiene la gente. El acceso a la vivienda por culpa de la oferta y la demanda, por culpa de este sistema capitalista que funciona y opera para el privilegio de unos pocos. Pero claro, hay que tener en cuenta que Susana Griso trabaja en A3 Media, Antena 3, y que los que están detrás, los que ponen la pasta, son los que mandan, y los que mandan son fondos de inversión que tienen también negocios con la vivienda y grandes multinacionales. Y ese es el principal problema que tenemos con la comunicación en este país, que los que deberían darnos datos objetivos o cuanto menos informar a la población de forma objetiva están bajo el yugo del gran capital. Por eso es necesario plataformas como Canal Red. Así que os animo a que dejéis un comentario, un like, suscribirte y compartir. Al menos dejar un like y un comentario. Con estas dos cosas ya nos ayudáis muchísimo. Pero si queréis ir un paso más allá, podéis apoyarnos en canalred.televisión. Nos vemos en la próxima.